razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Es todopoderoso. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres Señor, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y el firmamento cuenta la obra de Dios, anuncia que Él es el creador de los creadores. Aún los astros cantan al poder de Dios, entonan alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso en esta noche, ¿qué tal si usted levanta su voz y le dice a nuestro Señor: tú eres, Señor, todo lo que necesito para mi vida? Tú eres ese artista, dile una vez más: tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres Señor, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, y brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y brillas en la oscuridad, clamamos por
incomparable eres tú. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Bendiciones para todos, porque yo soy diseño y tú eres diseño, podemos adorar a nuestro Dios. Agradecidos con Dios por todos los papás y mamás que vinieron ayer a nuestra escuela para padres. Qué rico que juntos podamos trabajar en esta próxima generación y que como iglesia los podamos apoyar en su proceso de levantar, desarrollar a cada uno de sus hijos con el temor de Dios en sus corazones. Así que si no tuviste la oportunidad de venir, habla con tu pastor de zona o con las pastoras del distrito infantil que están allí para ayudarte y contarte entonces todo lo que estamos haciendo. Queremos contarles que ahorita viene nuestra semana de misiones, así que creo que esta es una oración muy sentida. Tenemos que pensar en cómo vamos a seguir haciendo misiones aquí, pero también allá, porque el mandato es hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, tu bondad y tu amor, Señor. Y te pedimos que te glorifiques, Señor, con tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Que nos ayudes, Señor, a tener un corazón dadivoso, Señor, porque queremos que el reino sea extendido, no solo aquí, sino hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, y habla a cada uno de nosotros para que seamos sensibles con cuánto nos vamos a comprometer para dar a las misiones, Señor, porque queremos que tu nombre sea extendido en todo rincón del mundo. Así que ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias por los diezmos y las ofrendas que hoy también recogemos para tu gloria y honra. Amén y amén. Puede ingresar a www.templobelén.org, ir al botón dar y allí encontrará todas nuestras cuentas. También está la cuenta de misiones, así que queremos entonces
que tengamos un corazón sensible, porque Dios nos ha dado y de lo que nos ha dado quiere que demos para que otros conozcan su nombre. A partir de febrero van a empezar entonces nuestros cursos del riel de entrenamiento. Si quieres saber de qué se trata, qué cursos hay, porque hay para niños, junior y adultos, puedes ingresar a www.templobelen.org, ir al botón avance y allí va a encontrar Red Belén. Ahí está, se puede inscribir. Vamos a tener los miércoles virtual y los fines de semana presencial, tanto sábado como domingo. Para virtual o presencial, entonces se requiere la inscripción. Por favor, ingresa y te esperamos. Dios les bendiga, preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos de nuestra iglesia, Templo Belén. Gracias por conectarse con nosotros, no importa la hora, en aquel lugar distante del mundo que te encuentres y que nos estés escuchando. Allí todos los hermanos en Asia, porque hay personas que desde esos lugares han estado conectándose con nosotros, o en Europa, o en el norte de América, o en fin, en cualquier lugar, o aún en la selva o en el campo donde puedan tener señal. Y aquí los hermanos cercanos en Colombia o en Antioquia, bienvenidos una vez más a este espacio donde podemos aprender de la palabra del Señor y orar juntos. Es una bendición. Y por supuesto, como estamos conectados de una u otra manera, también podemos orar mutuamente por las necesidades que tengamos. Si usted tiene una necesidad desde algún lugar lejano, comuníquese con nosotros a través de las redes, Facebook o YouTube, que es por donde emitimos nuestra celebración, y comuníquenos. Queremos orar por usted. Queremos conocerle más. Algunos ya se han conectado. Entonces, oramos para que Dios les bendiga. Por eso, en nuestra oración misionera en el día de hoy, estamos todos preocupados. Bueno, por lo menos usted lo va a estar conmigo cuando conozca la noticia. Y también para que hagamos el ejercicio de ser iglesia e interceder los unos por los otros. En algún lugar donde me reservo el nombre exacto del sitio y especialmente el país, porque allí hay persecución a los cristianos y nosotros, Templo de Belén, sí, tú y yo, fiel en la ofrenda misionera, fiel en las oraciones. Y digo primero la ofrenda misionera porque es costoso tener misioneros en lugares tan lejanos, pero además que son lugares donde tienen bastantes riesgos. Entonces omitimos el nombre del país, el nombre de la persona que estamos apoyando allí. Pero ¿qué sucedió? Los extremistas en algún lugar, en una isla, pues llegaron a un sector donde había cristianos viviendo y quemaron el barrio, por lo menos un sector del barrio, y destruyeron, quemando también la iglesia. Usted puede ver las imágenes y puede ver la foto de la iglesia, cómo quedó. Son hermanos nuestros, han tenido que ser desplazados por el mismo gobierno a otro sector de la isla. ¿Cuál es el problema? Que tienen temor que se reinicie una guerra entre sectores cristianos y musulmanes, porque hace años atrás hubo persecución. Por supuesto, este país es musulmán, entonces los cristianos tienen todas las de perder. De hecho, cuando tú vas en ese país y tienes un accidente de tránsito o alguna cosa así, pues obviamente llega el tránsito, llega la policía, pero lo primero que preguntan a las personas que se accidentaron es, bueno, ¿tú eres musulmán o tú eres cristiano? Y dependiendo de eso, entonces la justicia va a operar, y tristemente, en contra del creyente. Esto suele suceder en algunos países. Hay algunos otros cristianos que en épocas anteriores le llaman cristianos porque no son musulmanes, pero no conocen la experiencia cristiana fuertemente. Entonces, en lugar de confiar en el Señor, ellos también hacen guerra, aunque tengan las de perder. ¿Por qué no oramos? Y le decimos, Padre Santo, seguirte implican cosas, Señor, ¿como qué? Como pagar el precio. ¿El precio a qué? A creer en ti, Señor, y entonces de una u otra manera pasar por situaciones extremas y difíciles. Tal vez a nosotros no nos ha pasado, Señor. Tu palabra dice que es un privilegio servir por la causa de Cristo y es un privilegio aún padecer por la causa de Cristo. Pues, Señor, a nosotros en ese extremo no nos ha tocado, pero hay creyentes como los que estamos contando la historia, que han perdido sus casas y han perdido su templo. Señor, en nuestro caso, Dios,
Tenemos un templo precioso, pero a veces no venimos, que la pandemia, que la ocupación, que la cosa, algunas veces con justa razón, y oramos por todos aquellos hermanos que se están cuidando, pero que son fieles, oh Dios, porque lo importante es la fidelidad. Pero tú también sabes que muchos de nosotros, en muchas ocasiones, sin pandemia inclusive, perdemos la costumbre de asistir a reunirnos con nuestros hermanos y no valoramos el templo que nos has dado. Esto nos enseña que es importante. Pero más que eso, Señor amado, también encontramos que muchos de nuestros hermanos han perdido sus posesiones y sus cosas, pero siguen siendo fieles. Y nosotros aquí en América, Señor, en muchas ocasiones, por cualquier cosa tiramos la toalla, por cualquier cosa peleamos con el papá, con la mamá, con el esposo, con la esposa, o con el pastor, o con la oveja, o entre hermanos, Señor, y nos resentimos y decimos y hablamos y no valoramos. Lo más hermoso es que somos familia, somos tus hijos, que podemos caminar juntos, que tenemos el perdón, tenemos la reconciliación, tenemos las diferencias para sacarles provecho, Señor amado, y para cumplir la tarea que nos entregaste. Por eso valoramos el habitar juntos en armonía, caminar y tener proyectos juntos. Nuestros hermanos ahora, en este lugar del mundo, tienen dificultades simplemente para dormir, para comer, para trabajar, y van a tener miedo por sus vidas, desplazados, y todo por seguirte y servirte a ti. Señor, eso nos desafía a nosotros a revisar nuestra vida cristiana, pero también nos compromete a orar, interceder y ser fieles en la oración misionera, en las donaciones, o el compromiso más que donación, porque no nos hace buenos, porque damos dinero para las misiones. Señor, es nuestro deber, oh Dios, es una forma de hacerlo. Aún enviar y acordarnos de nuestros misioneros que están en estos lugares. Y por qué no, visitarles. Padre, glorifícate para tu honra y gloria. Para poder vivir una vida cristiana comprometida y fiel a ti, Señor, se necesita entereza y madurez cristiana. Por eso vamos a estudiar tu palabra, que es la que nos ayuda a crecer y madurar. Y no es casualidad tampoco que el tema de hoy, que está propuesto en nuestra secuencia de enseñanzas de la primera carta a los Corintios, pues coincide totalmente, oh Dios, con precisamente la necesidad de tener compromiso para poder serte fiel. Glorifícate pues con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Tenemos en estos días nuestro compromiso misionero más fresco. Es todo el año, es siempre. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya la pandemia está bajando. Tuvimos dificultades para todo esto de poder seguir en la inversión misionera para ayudar a nuestros misioneros, porque yo sé que no es fácil. En medio de la pandemia había escasez, dificultades, pero gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes hemos podido sostener a nuestros misioneros. Apoyamos todos los misioneros de Asamblea de Dios. Mensualmente estamos dando una ofrenda, pero espero también, y es muy importante, que estemos orando permanentemente, sabiendo qué pasa con ellos. Seguimos enviando, tenemos familias de la iglesia que van a salir pronto, más familias, a lugares distintos del mundo a predicar la palabra. Tenemos gran cantidad de misioneros apoyados en la selva colombiana, por ejemplo, en Arauca, donde hay tantos problemas, allá tenemos misioneros. En el norte de Boyacá, ya tenemos misioneros que apoyamos desde Templo Belén. Gente que está sufriendo por causa de las circunstancias económico-políticos, sociológicas, bueno, en fin, todo eso que es tan complejo. Pero ahí, Templo Belén, sí, nosotros, nuestra casa hace presencia. Y seguiremos en eso porque Dios nos ha hablado y tenemos sentido de pertenencia a Dios, a nuestra iglesia y al compromiso que tenemos en lo que Dios nos dijo que debemos hacer. Por eso, vamos a leer y vamos a estudiar la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 21 y vamos a leer del capítulo 4 hasta el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo. Repito, todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Así que
a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Padre que estás en los cielos, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Afanosamente es importante para crecer y madurar y vivir en un mundo tan difícil. Levantar una familia, lograr un emprendimiento, pero que siempre que sea justo, honesto, que valore a las personas, que te honre a ti. Ser cristiano, Señor, no es simplemente gozarnos porque tenemos experiencias religiosas, tenemos costumbres de tradición o empezamos a cambiarlas por gustos o disgustos, Señor. Señor, es mucho más que eso. Son compromisos serios de vivir la vida cristiana. Y eso es lo que nos demuestra este pasaje. Por eso, con suma urgencia, la estudiamos. Creemos, recibimos, tomamos decisión y esperamos, eso sí, que se note que hay transformación en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, permítame explicar que en esta secuencia de enseñanzas de la primera carta a los Corintios hay que comprender que es toda una carta en general. Y al final, cuando terminemos, vamos a comprender la idea de toda la carta y los aspectos particulares. En este caso, aunque ya estudiamos el capítulo 3, volvimos a leer los últimos versículos. ¿Por qué? Porque los capítulos, o poner versículos en la Biblia fue un asunto muy posterior. Entonces, a veces, cuando cambiamos de un capítulo a otro pensamos que son temas distintos. En este caso no. Por eso recurrimos a leer otra vez parte del capítulo 3. Y ya usted lo va a comprender. Pero iniciemos haciéndonos una gran pregunta. ¿Cómo confiar en la gente que trabaja conmigo? ¿Cómo levantar hijos confiables y confiar que mis hijos, mi cónyuge, realmente es una persona que está conmigo? ¿Cómo determinar todo esto? ¿Cómo lograr esa confianza? Eso no es gratuito. Pues miremos de manera práctica en la casa. Hay un dicho que es triste, pero es real. Cría cuervos y te sacarán los ojos. No quiero replicar las noticias que en estos días han surgido, pero es triste notar que en muchos lugares del mundo, distintas culturas, países ricos o países pobres, como sea, encontramos casos de hijos que son capaces de matar al papá, la mamá, el abuelo, la tía, con tal de conseguir cosas. Y crecieron juntos y vivieron juntos. ¿Por qué? ¿Cómo reconocemos en tantas historias, tristemente puede ser en nuestro barrio, en nuestro sector, donde hay ancianos que tienen unos hijos que tienen recursos o han logrado cosas, pero no ayudan a sus padres? O se forma un problema y entonces los padres no pueden confiar en los hijos. Qué triste es. Pero no es solamente en el caso de las familias. Hay personas que levantan una empresa, tienen un gran emprendimiento y entre ellos con un buen corazón ayudan a alguien para que sea su mano derecha o su mano izquierda, como usted lo quiera llamar. Y le sueltan y le dan confianza. Es más, le dan participación de las ganancias, porque lo hacen generosamente. No estoy hablando de personas que levantan empresa explotando a otros. Estoy hablando de gente que confía. Y sin embargo, después de muchos años, la persona que conoce todos los secretos del emprendimiento hace alguna trampa, alguna triquiñuela y se toma el poder de la empresa. Le roba a los clientes a aquel que le extendió la mano. ¿Cómo lograr que eso no suceda? Estamos luchando contra el corazón de la naturaleza caída del hombre. O aún, tristemente hay que decirlo, en la iglesia también se pueden dar situaciones como estas. Que usted invierte en un hijo espiritual para que crezca, para que madure. Y después de que le has enseñado a conocer del Señor, esa persona te traiciona de alguna manera. Recuerdo el caso triste de un pastor
amigo mío, que yo conocí todo este proceso, por eso lo hablo. No es el Templo de Belén para que no averigüe chismes. Pero este pastor me decía, mira, pastor Isaí, a este joven que tú conoces, y yo conocí a ese joven desde que era una persona que no conocía casi el Evangelio, empezó a conocer del Señor, a crecer, se casó en la iglesia, conoció de Dios, empezó a ser líder en la iglesia, el pastor le dio confianza, le extendió a todas las personas esa confianza depositada en él, y en fin, poco a poco ya empezó a ser pastor, un líder, iba a una proyección tremenda, y un día no solamente toma gente de la iglesia, sino que empieza a hablar mal del pastor de cierta manera, a quejarse por aquí y a destruir la honra del pastor, y sale y se va, se lleva a gente y hace cosas horribles y feas. Y el pastor me dice con tristeza y con lágrimas en los ojos, mira, si él no quería estar conmigo, si él no quería ayudarme más, si él no quería estar acá, eso lo entiendo, yo no me puedo molestar por eso. Pero es que yo confié, pastor, yo confié, yo le di todo lo mejor de mí, yo le ayudé, yo le expresé, traté de hacer, bueno, en fin, tantas cosas. Y se sintió decepcionado. Eso puede ocurrir en cualquier espacio humano. Y eso no tiene que ver porque tú estés en una iglesia o no. Eso no tiene que ver porque tú eres hijo o eres padre. Eso no tiene que ver porque eres empresario. Eso tiene que ver porque la naturaleza del hombre es así. Pero precisamente el Evangelio nos llama a ser diferentes, y es el tema que el apóstol Pablo está tratando en esta carta a los Corintios, porque aún él mismo como líder estaba siendo criticado, estaba siendo rechazado y estaba siendo maltratado. Bueno, ¿por qué lo hacían? Y Pablo no trata de cazar una pelea con ningún otro líder, ninguna otra persona, sino, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Porque es un problema de esencia del corazón del hombre. Cuando nosotros queremos llevar a cabo procesos en la familia, y hay que tener cuidado, tú eres padre, tú eres madre, tuvimos una reunión preciosa de padres comprometidos con sus hijos, escuela de padres en nuestra iglesia Templo Belén, y qué gozo es poder trabajar juntos, porque necesitamos levantar hijos confiables. Cuando los hijos son confiables, se levantan buenos esposos y esposas, se levantan buenos trabajadores, buenos deportistas, buenos dueños, buenos empleados, buenos empresarios, buenos políticos o lo que sea, porque hay confianza. Necesitamos gente confiable en este mundo, pero para eso hay que trabajar. Vamos a ver qué nos dice entonces este pasaje. Vamos a encontrar en primer lugar un asunto claro. Por eso leímos el capítulo 3, porque aquí Pablo nos está no hablando de líderes en particular. Recuerde que él mismo se pone en la bolsa. Él dice, sí, ustedes escogen a Pedro, a Apolos, a otro, o puedo ser yo mismo. Yo no soy diferente a los demás. No se trata aquí quién es el mejor de nosotros. Todos necesitamos de Cristo, eso está claro. Pero sí empieza en términos generales a exponernos dos tipos de líder que precisamente son los que nos hacen entender la situación. El primero está en el capítulo 3, versículo 21, y se le llama un líder humano en particular. A veces nosotros nos casamos con la gente, con los líderes políticos, con los líderes en el deporte o aún con los líderes en la iglesia en particular. Es que este es el mejor de todos. Y eso no está bien, porque todos los líderes humanos fallamos de una u otra manera. Entonces, pero en términos generales, está hablando Pablo y dice, en el mundo, y por eso en Romanos dice, no os conforméis a como piensa el mundo. Dice, en el mundo hay unos tipos de líderes humanos. Y normalmente, aunque en sentido general hay un liderazgo humano como tal, también la gente, además de que sea humano, escoge uno en particular entre todos. Ese es un tipo de líder. Pero luego nos dice en el capítulo 4, comenzando, habla de un simple siervo de Cristo. Entonces, tenemos un líder acá y tenemos otro líder acá. ¿Cómo se le llama a uno? Un líder humano en particular. Y acá literalmente se le llama un simple siervo de Cristo. Simple siervo de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, los dos tienen liderazgo, tienen reconocimiento, tienen talentos, tienen capacidades, llevan a cabo cosas, pueden tener éxito, pero son diferentes. ¿Qué creeríamos nosotros? Que si tenemos liderazgo en un mundo real y tenemos liderazgo en particular en un mundo real,
Eso no quiere decir que nos quedamos con eso. Debemos demostrar la diferencia, el valor agregado. Nosotros, si tenemos una posición, por ejemplo, tú puedes ser un maestro, puedes ser un doctor, puedes ser alguien en política fuerte, puedes ser una persona que socialmente está posicionada. Es más, puedes ser un pastor, pero tienes unas cualidades preciosas, bellas, oratoria, inteligencia, recursividad, bueno, muchas cosas buenas, y eso te puede posicionar en la sociedad, y está bien. Pero si tú eres cristiano, ahora usted dice, pastor, pues usted nombró también a un líder religioso, es que precisamente yo puedo ser pastor y con toda mi capacidad y teológica y todo esto, pero comportarme simplemente hasta aquí, hasta este nivel, como un líder humano en particular. Dios nos ha llamado a mucho más. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, a que sí, si tenemos esa capacidad de lograr ese liderazgo, también somos SSC, simples siervos de Cristo. Así, sencillo. Hay una canción, Dios usa gente simple, Dios usa gente simple. Dice, como tú y yo, gente simple. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza a hablar en esos términos? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué es lo que particularmente nosotros debemos diferenciar acá? A ver, ¿qué hace el simple siervo de Cristo? Su función principal es explicar los misterios de Dios. Y son misterios, ¿por qué? Porque el mundo natural no los puede entender. Recordemos que ya miramos unos capítulos. El hombre natural no puede entender lo espiritual. Solo entiende lo espiritual al que se le revela el corazón de Dios. Y el corazón de Dios se revela solamente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en la persona que tiene la mente de Cristo. Ya estamos repasando. Mire cómo vamos sumando enseñanzas. Por eso a los hijos hay que lograr que tengan la mente de Cristo. Que tengan comunión con el Espíritu y que conozcan lo profundo de Dios. Para que ellos con todo eso puedan al mundo revelarle los misterios de Dios. Los líderes humanos simplemente revelan conocimiento humano, academia, experticia humana, resultados humanos, capacidades humanas, cosas tangibles, dinero, recursos, economía, y a veces nos deslumbramos por eso y por eso seguimos estos líderes. ¿Qué nos brindan ellos? Nos brindan cosas muy humanas. El líder de Dios, que es el simple siervo de Cristo, nos puede abrir la puerta a los misterios tremendos de Dios. Por supuesto que para nosotros los cristianos no deberían ser ya misterios porque tenemos acceso al Espíritu Santo, a la mente de Cristo y al corazón de Dios. Pero el mundo no. Por eso, si tú estás en cualquier espacio, no estoy hablando necesariamente de liderazgo en la iglesia, pero tú en ese espacio como médico, como doctor, como portero del edificio, como vendedor por la calle, como lo que sea, tú y yo debemos ser diferentes porque somos simples siervos de Cristo y tenemos una gracia para mostrar los misterios de Dios a la gente. Comparte el evangelio, hazlo con autoridad, lleno del Espíritu Santo, y la gente entenderá y dice, wow, ustedes tienen algo distinto, diferente. Pero no necesariamente tenemos que dejar de ser unos líderes humanos que podemos funcionar porque tenemos ese atractivo espiritual. Qué interesante. Ahora bien, ¿cuál es la clave para distinguirlos? Porque ya los planteamos, ya hablamos la diferencia, ya hablamos qué es lo que hace. El líder humano va a utilizar, no puede revelar misterios porque todo tiene que ser muy humano y muy natural. El cristiano sí, ya entendemos eso, pero ¿cuál es la clave para distinguir el uno del otro? ¿Será que alguien me diga, yo soy líder y creo en Dios y leo la Biblia y voy a una iglesia? No es suficiente. Yo estudié teología en un seminario bíblico. No es suficiente. La Biblia no habla de eso. De hecho, Jesús hablaba de los fariseos, los escribas y los que conocían la ley y no decían que ellos eran el líder, el simple siervo de Cristo. Al contrario, tuvo problemas con ellos. ¿Por qué? Vamos a encontrar la palabra clave o la frase clave. Nos dice, así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo. Definición. A quienes nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios, lo que hace el simple siervo de Cristo. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, ¿qué administrador qué? De los misterios de Dios, dice, debe ser fiel. Debes ser fiel. Debo
de ser fiel. La gran diferencia entre el liderazgo humano y entre ser simple siervo de Cristo es el grado, el compromiso, la conexión con la verdadera fidelidad. ¿Por qué lo digo así? Porque humanamente hay gente que es fiel, pero su fidelidad llega hasta ciertos términos y en la experticia que tenga, en el campo en que tenga. Pero luego de ese espacio ya la persona, por ejemplo, si estás en una empresa y estás allí ganando bien, pero te ofrecen en otra empresa, usted le dice a los demás, mira, ya no puedo seguir contigo, me van a pagar más. Y no se puede considerar infidelidad hasta cierto punto, al no ser que vaya a incumplir un convenio que ya habían hecho. Pero el que es espiritual no solamente mira un aspecto como lo económico o el prestigio, sino que hay unos principios que aún en detrimento de lo económico y del prestigio especialmente no le va a importar. Por ejemplo, cuando predicamos a Cristo y cuando nos comprometemos con las cosas de Dios y los principios de Dios, nos van a atacar y nos van a decir muchas cosas, ustedes son yo no sé qué, y ya está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros primero le debemos lealtad y fidelidad a nuestro Padre Dios. Eso hace la diferencia y ya estamos hablando de lo que es la fidelidad. Ahora, vamos a explicar algunos aspectos técnicos y lo demás va a ser sencillo de entender y comprender. Pistos de pistis. Esa es la palabra griega que nos ofrece la definición de fidelidad. Que sea fiel, que sea pistos. Tú y yo hemos de ser pistos. Ahora muy bien, ¿qué quiere decir esto? A veces, se traduce como fiel. Aparece 53 veces, creer 6 veces, creer 2 veces. Bueno, en fin, hay distintas formas en que se traduce cuando usted lo busca en la Biblia. Pero vamos a mirar realmente qué es lo que quiere significar. Entonces, primero, de personas que se muestran fieles en la transacción de negocios, la ejecución de órdenes o el desempeño de deberes oficiales. O puede ser el que guarda su fe comprometida y es digno de confianza. O en el que es aquel en el cual se puede confiar. O que es fácilmente persuadido porque lo cree con convicción fuerte. O se traduce como aquel que cree, confía y confía en los demás y es confiable. En el Nuevo Testamento, el que confía en las promesas de Dios. Aquel que está convencido de que Jesús ha resucitado entre los muertos. Aquel que se ha convencido de que Jesús es el Mesías y autor de la salvación. Pero bueno, vamos a tratar de notar algunos aspectos importantes para luego llegar a una conclusión, por lo menos hasta esta parte de la carta a los Corintios. Cuando hablamos de que la persona es fiel, también debemos de partir de la perspectiva que cree que Jesús es el Salvador, que murió y resucitó y por eso somos salvos. Jesús es el Mesías. La cristología es importante. El que sigamos al Maestro es muy importante y lo sigamos en el carácter, en el camino, en la verdad y que siempre estamos modelando nuestra vida como mirando a Jesucristo. Ese es el modelo a imitar, esa es la meta, el supremo llamamiento, el blanco, como lo quieras llamar, el seguir al autor y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso creo que queda claro. Y ahí se tiene que notar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en la transformación que se vaya notando. Pero miremos algunos aspectos más prácticos. Cuando dice, aquel que en los negocios es cumplidor. Qué interesante cómo la definición nos lleva a mirar aspectos que son reales y que se puede notar en el mundo real. Porque note que nosotros no podemos llegar ante el mundo y decirle, mira, yo soy simple siervo de Cristo. Y soy cumplidor. ¿Cómo así que eres cumplidor? Sí, en el espíritu. No. Aquí la definición no me dice que es en el espíritu. Dice que en los negocios es cumplidor. O sea, tú te comprometes en un tiempo para hacer algo y lo vas a entregar allí a tiempo. Lo que es, si te preguntaron por borradores, vos no le vas a dar plástico o pedazos de llanta. Es lo que es. Que cumple su palabra. No se quita del negocio. Yo le aprendí a mi abuelo, dice, le vendo el burro, me decía él, pero chan con chan. Inclusive en Antioquia es muy conocida la cultura paisa, que alguien vendía un caballo, por decir algo, años atrás, en 2,000 pesos.
Y resulta que luego que lo iba a vender, porque era un muy buen caballo, llegaba otro y le decía, mira, véndemelo a mí, te doy 2.500. Él decía, no, yo ya comprometí mi palabra. Ah, pero es que te puedo dar 3.000. No me importa, porque yo ya di mi palabra. Y si iba a cambiar, decía, yo hablo con el otro y le explico, y si él me dice que sí, pero es que ya comprometí mi palabra. Esta definición está clara. Muchos de nosotros los cristianos espiritualizamos todo, pero nos comprometemos a cosas que después por debajo de cuerda vamos cambiando y no cumplimos. Y cuando se nos llama la atención, nos enojamos. Pero además la definición, y estoy tomando esta definición, es realmente la raíz griega, y he utilizado algún documento muy bueno, diccionario muy bueno, que es el Strong del griego. Es tal vez el mejor que hay. Y esto era lo que se entendía cuando decía, el que quiere ser simple siervo de Cristo este administrador debe ser hallado fiel. ¿Qué otro concepto aparece aquí? Que obedece órdenes. Ahora, obviamente no es obedecer órdenes ciegamente a un ser humano. Si son órdenes que estaban pactadas y que no rompen con los principios de Dios, porque si vamos a obedecer, yo primero le obedezco a Dios. Pero yo no puedo salir con el cuento que me comprometí contigo a hacer algo y tú me dices, bueno, te comprometiste, entonces vamos a hacer esto y hay que obedecer lo que pactamos. Pero resulta que digo, no, es que Dios me habló y cambió todo. No, pero si Dios te habló, ¿por qué no me ha hablado a mí? Es que yo considero que hay que hacer esto porque Dios me habló. Ahora bien, si lo que yo te quiero obligar a hacer para que obedezcas va en contravía de lo que Dios dice, tú no tienes que cumplirlo. Pero si ya estamos de acuerdo que es algo tiene que ver con algo bueno y que Dios quiere, y ya debemos obedecer a lo que vamos a hacer, y no lo queremos cumplir y metemos a Dios, no estamos siendo correctos. Y literalmente la definición del Strong dice, deberes a obedecer, deberes oficiales a los que se le llamó y se comprometió. Su fe está por encima de todo, porque el deber ser está por encima de todo. Se respeta a la institución, porque cuando dice deberes oficiales es algo que está pactado. Sus valores, su misión y su visión. Yo creo firmemente, por ejemplo, lugares oficiales, por decirlo así, la familia. Hay cosas que se pactan en familia y por eso los hijos tienen que obedecer. A veces inclusive, aunque no estén de acuerdo, pero ya debes obedecer. Ahora bien, si en el futuro lo que te piden tus padres es algo que no está correcto, tú puedes renunciar. En la medida que vas adquiriendo mayoría de edad, pues tú también puedes decidir, papá, yo te obedezco, pero me estás diciendo y me estás ordenando que estudie una carrera que yo no quiero. Ahí estamos hablando de un asunto distinto. Lo que pasa es que a veces nosotros, cuando no queremos obedecer cosas simples que son oficiales de la casa, por ejemplo, si soy hijo, yo debo ayudar. En la medida que ya pueda trabajar, yo debo ayudar en la casa. Y yo no puedo salir a decirle a mi papá y a mi mamá, vivo en tu casa, me dan comida acá, me atienden en todo, y me están diciendo, hijo, por favor, da alguna cosa para la casa. No, eso yo no lo obedezco porque ustedes no me mandan. Ah, bueno, hijo, entonces como no te mandamos, tú tampoco nos puedes mandar a que te demos comida y te demos vestido y que te demos casa, sabiendo que tú no das nada. Entonces tampoco nos puedes dar órdenes. Ustedes creo que me están entendiendo muy bien, porque el asunto aquí es que la fidelidad se aprende en primer lugar en nuestras casas, por el ejemplo de los padres. Entonces, se respetan los valores del hogar, se respeta la misión del hogar y la visión del hogar que es dada por Dios. Luego también hay visión en el lugar donde trabajas y por eso llegaste a trabajar allí, pero también lo hay en la iglesia. Cada iglesia tiene misión, visión, tiene valores y se debe respetar. Si no eres capaz de obedecer allí, y estamos hablando de una buena iglesia donde hay unos valores y unas cosas buenas para hacer, pero tú escurres el bulto y no quieres sujetarte, tienes problemas. Algunos dicen, pastor, entonces yo no estoy de acuerdo con eso porque lo quieren manipular a uno. Es que si tú estás en un lugar donde te manipulan y no te permiten pensar, entonces estás en el lugar equivocado. Pero si el problema es que tú simplemente no quieres obedecer, porque lo que te piden es correcto, es bueno, es justo, y no lo hacen por obligación, te preguntaron y ya tú te comprometiste, pero manejas algo oculto por debajo, qué pena, estás haciendo trampa, no eres hallado fiel.
Ahora bien, todavía la definición del Strong no termina. Sigue diciendo, aquel que es leal y que no te va a defraudar. En otras palabras, aquel que se comprometió en unos términos y que nunca va a traicionar ese compromiso de ninguna manera. Ahora bien, si no se comprometió y no cumple, pues realmente no defraudó porque no se comprometió a nada. El punto es lo que tú esperas de esa persona y esa persona sabe que tú esperas eso. Porque a veces nosotros le decimos a alguien, mira, me has defraudado, pero nunca le dijimos qué era lo que esperábamos. Pero cuando ya hemos hablado, si tú hablas con tu hijo, con tu hija, con tu cónyuge, o en la iglesia, o en el trabajo, y hay cosas claras, expectativas claras, mira, yo espero esto de ti, y tú ya sabes que yo espero esto de ti. Pero después la persona le sale al otro, le dice, no, mira, pero es que yo cambié de opinión, tú no me puedes obligar, pero es que tú sabías que yo esperaba eso de ti, y tú te comprometiste. Ya no eres fiel, perdiste la fidelidad. Ahora, sigue diciendo, fácilmente persuadido. En otras palabras, necesitamos gente fiel en los hogares, en las casas, en los trabajos, en la iglesia, convencidos de lo que hacemos y que no sea por obligación. Personalmente, en mi ministerio, algunos me han dicho, pastor, es que usted tiene que mandar más a la gente. Y yo quiero que lo hagan persuadidos. Por eso les explico y les tengo paciencia. Y no me meto a hacer ningún proyecto con nadie que yo lo veo que como que sí o como que no. Yo espero cosas de la gente y dejo que ellos esperen de mí. Y espero que mutuamente seamos fieles. Pero no puede ser por presión. Ahora bien, cuando ya se pactó algo, hay que obedecer. Todos tenemos que obedecer al proyecto de Dios. Entonces, qué rico es trabajar con hijos persuadidos. Hijos que tienen convicción. Ovejas con convicción, trabajadores con convicción, pastores con convicción, empresarios con convicción, padres con convicción. Eso nos hace trabajar en un clima de confianza donde hay fidelidad. Pero sigamos más, se guían por las promesas de Dios, le cree a Dios y lo que hacemos. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no lo vamos a transar. Y voy a hacer ejemplos claros, por ejemplo en nuestra iglesia, Templo Belén, arte y cultura. Lo estamos haciendo porque Dios nos dijo, no vamos a traicionar eso. Estamos trabajando en la obra misionera, nunca vamos a renunciar al trabajo de la obra misionera. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a hacer el trabajo misionero, es parte de Templo Belén. No lo vamos a negociar, no lo vamos a transar. No vamos a dejar de hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos porque Dios nos ha bendecido para ello. Ahora bien, en tu casa, en tu trabajo hay cosas como esas. ¿Qué más podemos encontrar? Que se guía también, además, de tal manera por lo que la Biblia dice que esos principios no los traiciona y no los vende por nada del mundo. Eso en la práctica empieza a tener su complejidad porque el mundo tiene presión y muchas veces nos pide que hagamos cosas que todo el mundo hace, pero nosotros no lo vamos a hacer. Eso hay que enseñarlo en la casa, en los hogares, hay que enseñarlo si tú tienes empresa, enséñale, aun si los trabajadores no son cristianos, enséñale esos valores. Pero tú tienes que estar en la disposición de también ser cumplidor, porque es que la fidelidad es para todos los que creamos en el Señor. ¿Qué más nos sigue diciendo la palabra? Aquel que camina al lado de Dios, que camina al lado de la gente de Dios, con la cual se comprometió como grupo, como familia, como iglesia. Y voy aquí a hacer un ejemplo claro. Voy a ser muy claro. Yo estudié en una universidad donde los dueños son simplemente la iglesia adventista del séptimo día. Ellos guardan el sábado, yo respeté siempre eso, pero yo pienso que el reposo es Jesucristo, que hay que descansar una vez a la semana, pero que el día no tiene que ser el sábado, puede ser el domingo. Ahora, pero sí debe haber un día donde nos dedicamos a buscar de Dios y descansamos en su presencia. Como yo no creo lo mismo, y ellos lo sabían y estaba muy claro, llegó un día, los conozco desde hace muchos años, los quiero mucho y me quieren, gracias a Dios, muy buena relación con ellos. Yo soy cristiano evangélico pentecostal, no soy adventista. Cuestión de respeto y cuestión de claridad. Un día, finalizando ya la carrera,
se inauguró el edificio último que en ese entonces tenía la universidad, un bonito edificio. Iban a hacer una inauguración gigantesca, iban a cortar la cinta e iban a buscar que un alumno, entre cientos de alumnos que se estaban graduando, que eran de la universidad, cortara la cinta. Y me llamaron a mí, se reunieron conmigo y me dijeron: Isaí, tú has sido un buen alumno en esta universidad, nos has dado ejemplo y sabemos que eres cristiano, no eres adventista. Dice: queremos que corte la cinta. Y le dije: no, yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Dice: porque esto es de ustedes. Ustedes institucionalmente tienen unas expectativas. Yo no comparto algunos puntos de vista de sus creencias. Y los respeto. Ustedes me han respetado a mí, pero considero que la persona que debe cortar esto debe ser una persona que camina al lado de ustedes en todo. Yo no lo voy a hacer. Porque si lo hago, no estoy honrando, les estoy honrando a ustedes. Algunos dirán: pastor, yo discrepo, para mí sería un privilegio, pero hay ciertos puntos en la vida que yo le aprendí al Señor, la palabra, a mi Padre, que yo no voy a traicionar. ¿Por qué? Porque en algunos puntos, en la casa, en las empresas o muchas veces aún en la iglesia, hay personas que tienen doble agenda. Y cuando hablo de doble agenda, es que hay algo oculto, siempre están buscando algo paralelamente a lo que se comprometieron con todos y con todo, con su trabajo, con su familia o con la iglesia. Y entonces esa agenda es oculta y normalmente es egoísta. Y digo que es paralela porque mientras está comprometido algo aquí, tiene algo oculto debajo. Y tarde o temprano sale a la luz. Aquella persona que es así no es digna de confianza. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y uno cuando lee esto dice: uy, Señor, ayúdame a ser fiel, porque no es fácil. Porque son realidades que aparecen en la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo determinar y medir la fidelidad y lealtad? Porque ¿qué suele suceder? Tú hablas con tu hijo: pero es que, hijo, tú debías hacer esto. Bueno, ¿y quién dice que yo lo debía hacer? ¿Cuándo yo me comprometí? ¿Quién mide que te fui infiel? Le dice al papá: papá, yo te cumplí. Mamá, yo te cumplí. O usted al esposo, o al pastor, o a la pastora, o al cónyuge le dice: pero mira, es que yo no me comprometí. Bueno, ¿quién mide eso? Por Dios. Porque es que el asunto no es tan fácil. Hay cosas muy obvias que se entienden fácil, pero hay otras que requieren cierto grado de interpretación. Entonces, miremos simplemente para concluir. Primero, lo que dice el que está molesto porque le incumplieron o no le gusta de ti o piensa diferente, está manifestando su inconformidad, pero como un asunto subjetivo, porque es lo que piensa. Está la segunda posibilidad, que es según las normas humanas, y las normas humanas a veces no son las mejores, pero hay que considerarlas porque pueden ser ciertas, lo mismo que el primer caso. O mi opinión. Y el apóstol Pablo dice así: no es ni siquiera mi sinceridad, la franqueza o que en mi conciencia yo sé que yo cumplí. Una vez le llamé la atención a alguien, un trabajador, y me dijo: en mi conciencia yo sé que lo hice bien. Ah, listo. Entonces si yo digo que mi conciencia, y puedo ser muy honesto, lo hizo bien, entonces está bien. Pablo dice: mire, aun si mi conciencia está limpia, eso no quiere decir que yo tenga la razón. Bueno, pastor, y entonces, ¿quién diantres, pamplinas, recórcholis, reflautas o zambombas puede determinar el grado de fidelidad? Lo dice categóricamente, y vamos concluyendo. Dios me va a evaluar. Y yo quiero leer ese pasaje para concluir. Dice: sí, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. En otras palabras, Dios nos evalúa. Y hay mucha información en la Biblia que no vamos a tratar hoy. Por sus frutos los conoceréis. Dice, y he aquí, el mismo pasaje, 1 Corintios, que ya leímos, capítulo 3, por allá dice: cada uno hará lo que tenga que hacer. Mire cómo edifica sobre el fundamento. Algunos lo harán con oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca. Todo será probado por fuego. Y al fin de todo se declarará. Todo siempre se termina sabiendo. Tu fruto, tu carácter, lo que hacemos. Cuando alguien entra en dudas o quiere poner en duda mi vida, y dice: hermano, yo ahí tengo mi vida. Lo que hacemos está abierto al público, está abierto a todas las personas. En tu casa, por más que tú quieras quedar bien con todo el mundo, con tu cónyuge, con tus hijos,
Lo que somos, somos, y lo que somos se ve y se nota. Tarde o temprano, las cosas salen a flote. Y seguiremos hablando del tema porque se va poniendo más confrontador. Pero simplemente digámosle al Señor, Padre Dios, sí, podemos ser líderes humanos con reconocimiento, experticia, capacidad. Y lo somos de alguna manera. Y no es malo serlo. Pero de nosotros se debe esperar mucho más. Que seamos simples siervos de Cristo. Simples siervos que te amamos, que te buscamos, que te creemos, que caminamos fiel al lado de las personas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de la iglesia, que no tenemos agenda doble, que hablamos de frente pero con amor, que no somos subjetivos, sino que esperamos que haya el fruto. Padre, gracias. Necesitamos un mundo distinto, necesitamos hogares distintos, Señor, necesitamos una iglesia que sea fiel a ti, Señor, porque no estamos sino, y lo digo con sorna, simplemente revelando los misterios de Dios, cosa que realmente no es simple. Sí, se van a burlar de nosotros, nos van a poner contra la pared, pero no transamos y caminamos en el propósito. Que cada uno de nosotros lo haga, yo y mi casa, con mi iglesia, yo seguiré siéndote fiel y cumpliré en las expectativas y en lo correcto, para tu honra y gloria y para bendición de millones, en Cristo Jesús. Amén. Por eso, mis hermanos, nuestros misioneros están confiados en el campo, porque tú y yo estamos comprometidos. Y no puede ser que alguien diga, oye, pero es que yo me siento obligado. ¿Quién te obligó? Es mi deber. Yo apoyo, yo ayudo, yo oro, yo me comprometo con la causa de Cristo Jesús. Porque todo está expuesto, todo está claro, no es por obligación, es por persuasión y por convicción. Una iglesia fiel, una familia fiel, unos empresarios fieles, unos empleados fieles, unos maestros fieles, unos alumnos fieles, todos fieles, para honra y gloria del Señor y como siempre bendición de muchos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Dios les bendiga.